¿Qué normas entonces nos van a ayudar para que desarrollemos un buen proceso de control prenatal? En primer lugar tenemos la resolución 412 del 2000. Recuerden que muchos la conocimos como la resolución de la demanda inducida. El verdadero nombre y en lo que tiene que ver con este tema es que es una norma técnica para la detección temprana de las alteraciones en el embarazo. O sea que esta es la base o una de las dos grandes bases que vamos a emplear para guiarnos o manejar ese control prenatal. Y la otra es la guía práctica para la prevención, detección temprana y tratamiento de embarazo, parto o puerperio. Recordemos que son guías de atención integral y son amparadas en guías de práctica clínica. El Ministerio y Colciencias fueron los que impulsaron la formulación de estas guías. Recordemos que detrás de esta formulación están o han participado varias universidades del país, de modo que esta es la guía que a futuro va a predominar. En el momento actual tenemos que trabajar con las dos, con la 412 y con las guías prácticas o con la guía de atención integral, porque son las que orientan ese tipo de cosas. Ahora, en el contrato o en el convenio que se tiene en Antioquia con Sabia Salud, no podemos dejar de lado todavía la resolución 412. Pero tengamos desde ya presente que a futuro vamos a trabajar es las guías de atención integral. Porque a nivel mundial, recordemos que esto hace parte de lo que son las guías de práctica clínica, que se pretenden actualizar cada 3 años y repito una vez más, van a ser las futuras guías para el verdadero o el buen manejo del control prenatal. Comencemos entonces con los diversos pasos que debemos realizar en el control prenatal. Entonces, primer elemento, identificación e ingreso de las gestantes en el control prenatal. Ya lo habíamos dicho, hoy en día se pretende que ojalá captemos esa embarazada antes de la semana 10 de gestación. O sea que es un punto en el que estamos de acuerdo todos y por eso lo planteamos, idealmente antes de la semana 10 de gestación. Si la captamos entonces hay un primer elemento. Vamos a inscribir esa materna en el control prenatal. Entonces, desde esa primera cita, ¿qué vamos a hacer en esto que llamamos la inscripción al control prenatal? Le vamos a brindar a esa madre, recuerde que habíamos dicho que lo importante del control prenatal, además de la atención en los aspectos clínicos, era educar a la madre. Entonces, dentro de las recomendaciones de educación a la madre, es que en esa inscripción le vamos a dar consejería sobre nutrición y dietética. Un elemento importante, es decir, qué le vamos a decir a la madre, cómo debe ser su proceso de alimentación durante este periodo de gestación, qué le conviene, qué no le conviene, y vamos a ir detallando esos elementos. Igualmente, la embarazada, hay que decirle que el embarazo no es una enfermedad, es un proceso fisiológico normal. O sea que a esa madre le vamos a decir que puede hacer ejercicio físico y le vamos a recordar o le vamos a enseñar a que ejercite ese piso pélvico, es decir, que practique unos ejercicios de modo que fortalezca ese piso pélvico para que tenga un adecuado manejo de su embarazo y estos ejercicios nos van a ayudar mucho a la hora del parto. Vamos a enseñarle o a compartir con ella qué es eso del embarazo, cómo hace el proceso de parto y qué se hace en ese periodo posterior al parto, que es lo que se conoce como puerperio. En la cultura paisa pues se ha denominado o se molesta mucho con la mujer en dieta. El periodo de puerperio es sinónimo en la cultura paisa de la dieta. Otro elemento que es muy importante y que a veces en nuestra cultura no se le para bolas es que se tienen problemas de salud mental. O sea que es otro elemento importante a considerar. En ese control prenatal y en las consultas debemos indagar adecuadamente tratando de buscar o ver si hay problemas o manejo o se dan situaciones de violencia familiar en ese hogar de la nueva madre. Y también vamos a hacer lo que la resolución nos dice, tamización de cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso del manejo de las citologías?
Una vez hecho esa primera consulta que inscribimos a la madre en lo que estamos llamando ingreso al control prenatal, vamos a programar lo que son las citas de seguimiento y control. ¿Qué se pretende entonces? Entonces vamos a ver que hay discusión entre la resolución 412 y las guías de aplicación práctica. Entonces, en esas consultas de control prenatal vamos a pretender que las hagan médico y enfermera, pero médicos y enfermeras que estén capacitados en ese manejo adecuado del control materno y perinatal. Es decir, son médicos y enfermeras que van a acompañar lo que hemos llamado el proceso de un embarazo normal. ¿Cuándo aparece el ginecostetra? Vamos a mirar que a partir de la semana 34, entonces vamos a definir cuándo interviene o cuál va a ser la participación del ginecostetra. En general se dice que el ginecostetra nos va a ayudar mucho en los embarazos de alto riesgo o en los embarazos con riesgo. Entonces las normas que nos dicen, el ginecostetra debe evaluar esa materna entre las semanas 28 y 30 y entre las semanas 34 y 36. ¿Qué hace ese ginecostetra? Como estamos diciendo, valora el riesgo que tiene ese embarazo. Sigamos entonces, de acuerdo con lo que las normas nos dicen, qué vamos a hacer con esa embarazada. Entonces ya la hemos captado, ya le hemos hecho una primera cita. Entonces, si nuestra paciente está en un segundo o más o número mayor de embarazo, es decir, lo que llamamos una multípara, le vamos a programar 7 citas si su embarazo es normal. Si, por el contrario, la que nos llega es una primípara o una persona que está en un embarazo de primera vez, le vamos a programar 10 citas. Entonces, una primera diferencia. A la multípara, si la captamos temprano, le programamos 7 citas. Y a la nulípara o la primeriza, como se dice en nuestra cultura, le vamos a programar 10 citas para eso que consideramos un embarazo normal. ¿Cómo va a ser la duración de esas citas? En la que estamos llamando la cita primera o la cita de ingreso al programa, le vamos a programar, valga la redundancia, 30 minutos. Es decir, nos vamos a dedicar en esa primera cita durante 30 minutos a hacer todo lo que hemos venido hablando. Inscribirla, darle la educación, manejar todos los elementos que hemos mencionado anteriormente. Ya las posteriores citas que vamos a llamar controles, entonces la primera cita es el ingreso, la inscripción al control prenatal. Y las demás vamos a llamar las citas de control. Son citas que pueden tener 20 minutos de duración. Ahora, si no logramos captar, como decíamos antes, idealmente en la semana 10, sino que hace una captación de esa embarazada, en semanas más tardías, entonces la norma nos habla de que si la captamos más allá de la semana 26, a esa primera cita de inscripción al programa le debemos dedicar siquiera 40 minutos. ¿Por qué esos 40 minutos? La idea es que tratemos en esa primera cita de desatrasarnos. ¿Por qué? Porque como la paciente nos consultó, la captamos muy tarde, tratar de dedicarle un buen tiempo, y se considera que 40 minutos es un número adecuado para que hagamos todo lo que debíamos haber hecho si la hubiéramos captado antes. O sea que eso que llamamos ingreso tardío es una cita de 40 minutos de duración para que nos pongamos al día, digámoslo así, con esa materna que nos demoramos en captar o que ella consultó tardíamente. Entonces, resumamos lo que llevamos hasta aquí. Entonces, la idea es un buen ingreso al programa y definir lo que se llama como una lista de chequeo de lo que debemos hacer con esa materna ya captada en cada uno de los diversos controles que le vamos a realizar. Píldora 3. En cada consulta debemos brindar educación a la materna sobre los diversos aspectos relacionados con su nuevo estado, como la presencia de diferentes signos y síntomas, si esa materna nos presenta fiebre o si tiene mucha sensación de debilidad y cansancio, si presenta disuria, entre otros. Debemos brindarle elementos de puericultura.